Bueno, quiero hablar de un tema en esta mañana. Aprendido. Quiero hablar de un tema muy hermoso en esta mañana y quiero que abramos la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, versículo número 7 en esta mañana. Oiga, ¿es la tierra caliente o es que nos gozamos esa alabanza un cantico? Santo. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vean lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Por lo general que después de Gálatas, ya. Efesios capítulo 4 y general sigue después del capítulo 3. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 7, hoy en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la Escritura. Pero a cada uno de vosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué esto en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que usan para engañar con artimaña las artimañas del error. Y dice, ya me está dando el tema de la presbicia, creo yo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Oren conmigo en un momento. Dígale conmigo al Señor: Padre, te damos gracias en esta hora. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú, oh Dios, en medio nuestro, alumbrando la mente, nuestros ojos y nuestro espíritu para saber lo que tú quieres de nuestra vida y corazón. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, yo no sé si ustedes han escuchado algo de las enfermedades silenciosas. ¿Alguno ha escuchado sobre las enfermedades silenciosas? Las enfermedades silenciosas dicen que son afecciones crónicas que progresan sin síntomas evidentes en etapas tempranas, dificultando su detección hasta causar daños graves o irreversibles. Y entre esas pues están la hipertensión, la diabetes tipo 2, la dislipemia, el colesterol alto, osteoporosis, la enfermedad del hígado graso, bueno, una cantidad de enfermedades que son silenciosas y están ahí, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta con el tiempo. Miércoles salí con esto, santo salí con lo otro, y bueno, enfermedades silenciosas nunca son detectables.
hasta cierto punto. Y así mismo pasa con el espíritu. Yo quiero hablarles de las enfermedades silenciosas del alma. Diga conmigo, enfermedades silenciosas del alma. Entonces hay unas enfermedades que uno no detecta sino con el tiempo del estar en Cristo. Resulta que el apóstol Pablo escribe esta carta. Efesios es una carta muy eclesial, y en esta carta eclesial Pablo está tratando de mostrarle a la iglesia de Éfeso que hay unos temas que están en la vida cristiana, mi gordito. Volteé ahí, no lo había visto, y volteé ahí y ya está. ¿Cómo hace eso? Ok. Entonces, hay unas enfermedades que uno no se da cuenta, y Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso tratando de hacerles caer en cuenta que hay algo que tienen que mejorar, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta, la iglesia de Éfeso está cayendo en unos temas y la gente no se da cuenta. Y hay gente que dice, Pablo decía en Romanos capítulo 7, lo que hago yo no entiendo. No entiendo por qué hago eso. Y lo que yo no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces hay una enfermedad en mí que se apodera de mis miembros y me lleva cautivo a otro tema. Y entonces en esta época hemos estado tratando unos temas con mi esposa de qué es ese legado de Cristo. Y hay un legado del Señor importante, y es su palabra. Diga conmigo, la palabra. Y dice la palabra que la palabra es como un espejo donde nos podemos mirar qué tenemos. Y hoy quiero que usted se haga una anamnesis o una introspección en su mente y su corazón para mirar de pronto qué hay allá y no hemos descubierto. Y usted ve caminando, uno va caminando en la vida cristiana años, y resulta que uno no detecta ciertas cosas hasta con el tiempo. Así es que esas enfermedades silenciosas, quiero hablar de las enfermedades silenciosas del alma. Y ustedes saben que las enfermedades silenciosas, algunas están en el hígado, otras en el sistema nervioso, como la fibromialgia, hay en diferentes partes del cuerpo. Pues resulta de enfermedades del corazón, o sea, están en diferentes partes del cuerpo. Pues resulta que las enfermedades del alma también están en diferentes partes del cuerpo. Y entonces, ay, suegrita, venga y predica acá, entonces ya me delato un punto ahí. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Vea la enfermedad del alma. Mire esta enfermedad del alma. ¿Sí se está escuchando o qué? ¿Sí? Ok. No. ¿Está prendido? Ok. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que no conocen a Dios, o sea, los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Número 1, la primera enfermedad del alma, las que están en la mente. Mire este tema. La primera enfermedad del alma es la que está ¿en dónde? En la mente. Imagínense que hay unas enfermedades que ha querido destruir el cuerpo de Cristo. Porque ¿cuál es el fin de una enfermedad? Destruir el cuerpo. ¿Sí o no? El fin de una enfermedad es destruir el cuerpo. Pues la iglesia del Señor, el diablo ha tratado de destruirla desde que el Señor murió en la cruz. El diablo ha querido destruir la obra, al punto donde eso que el Señor habla ahí, o Pablo habla a través de el Señor habla a través de Pablo, y eso que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es sino que Cristo, desde que ganó en la cruz, aunque son pasajes oscuros, pero con Pedro, nos deja ver que parece ser que descendió al infierno y le quitó las llaves de la muerte a Satanás? Ahora, la vida y la muerte le pertenecen al Señor. Amén. Por eso el Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, pero si morimos, que sea para el Señor que muramos. Amén. Que muramos en Cristo.
Lo difícil es morir sin Cristo. Entonces el tema acá es gente que Satanás no quiere que usted muera en Cristo. Y lo mejor es destruirlo en el camino. ¿Y cómo? Con enfermedades silenciosas en el alma, inclusive hasta físicas. Pero hoy a hablar de esas enfermedades del alma. Y la primera, ¿en dónde está posicionada? Diga conmigo, en la mente. Mira esta enfermedad. Esto pues requiero y que andéis no como los otros, sino que andan en la vanidad de su mente. Y una de las enfermedades de la mente es la vanidad. Algunos dicen, uy, la vanidad. Es personas que no quieren cambiar mentalmente, porque la metanoia, cuando usted se convierte a Cristo, usted cambia de mente. Pero los que están allá afuera, que no conocen de Dios y no les interesan las cosas de Dios, son vanidosos. ¿Qué es la vanidad? La palabra vanidad en griego es matayotes, que significa vacío o vida sin propósito. ¿Usted se imagina esa vanidad? Vacío o vida sin propósito. Y cuando hay alguien vanidoso, está tratando de llenar un vacío en el corazón, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ay Señor, y hay una vanidad en la mente, por ejemplo en las mujeres. Mi amor, estoy gorda. Y entonces el esposo le dice, no. ¿Sí o no? ¿La mató? ¿La mató? Mi amor, tú no estás gordita, tú estás rellenita, mi vida, así te amo, es diferente. Entonces hay un tema que en esa vanidad, en ese vacío, ella dice, me tengo que ir a hacer la lipo. ¿Por qué? Porque hay un estándar de vida allá afuera. Y el prototipo de vanidad de la mujer de allá afuera tiene que ser 90, 60, 90. No importa si está 90, 60, revienta. Déjela así. Es una bendición. Entonces la vanidad hace eso. Miren la vanidad y el vacío en los hombres de hoy en día. Hombres que día estaba viendo ese de Honor, ese canal. Bueno, vaya. Y un hombre llega donde unos doctores que son cirujanos y dice, doctor, ayúdeme. Es que yo me siento mal. Y el doctor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y él le dice, no, es que yo no tengo rabo. Yo quiero que me haga un aumento de cola. Yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Mano, hay cosas en nosotros los hombres que pasa por la naturaleza. El 9,8 de la gravedad cumple su efecto. Unas cosas salen, otras se chupan, pero tenemos que seguir adelante. Hay unos que ya estamos con un hueco en la espalda, no importa, así lo vamos a la esposa. Hermano, pero ¿cómo es posible que la vanidad y ese vacío estructural de la gente lo esté llenando con cosas de afuera? Y toca estar así, ¿sí o no? Toca estar así. A mí me decía un amigo que su esposa se manda a poner cada 5 años, porque cada 5 años es el cambio de mamal, de las prótesis mamarias. Y yo dije, cada 5 años, le digo, uy, sí. Y usted no sabe lo aburridor que es cada 5 años yo en ese quirófano así, para que mi esposa salga bien de eso. Y el posoperatorio, mire, hermano, esos son 5 o 6 meses donde yo paso en blanco. Y yo dije, mío, sí, eso es terrible. Entonces, la vanidad llega a un punto donde muchas mujeres han quedado en un quirófano. Y en sitios reconocidos, porque eso tiene un riesgo. Entonces, familia, la vanidad está llegando a un tema donde inclusive los hombres hoy en día, mire la parte, hoy en día hay algo que se llama el metrosexualismo, donde los hombres tienen que ser sumamente sexys, sexys, donde los hombres tienen que estar bien morenitos, diseño de sonrisa, un poco de temas.
Y uno dice, las cejas. Una vez Dios me permitió ir a otro país, estábamos ahí, y pues obvio, yo allá, todos con vestidos Jean Saint Laurent, todos con Louis Vuitton, y yo con Arthur Street. Yo no, o sea, con Arturo Calle, para los que no saben inglés, entonces se los traduzco. Entonces, y yo una de las cuestiones que estaba mirando es que esos manes se hacían las cejas. Y yo apenas, yo me sentía, la verdad, un criollito, ahora, un chandocito ahí, ¿no? Porque esos manes eran perfectos. Diseño de sonrisa, la mayoría de esos manes tenían esa sonrisa de Chiclets Arms. Y uno apenas, ya era algo fuerte. Y todo el mundo, sus uñas perfectas, cuidado, un mugrecito, o sea, eran algo, wow. Yo íbamos a almorzar al restaurante del hotel y ellos con una delicadeza cogían la servilleta. Y yo decía, padre, estos manes les hace falta conocer esa parte ñera en Colombia, mano. Yo no sé por qué, por de razón hoy en día mucha mujer le echa el ojo ñerito. La abuela, porque la mayoría de hombres hoy en día, oiga, y ustedes los ven, hay chinas en el gimnasio que los ven y dicen, ay, papiacito, llegó y hermana ahí, y llegan todos fortachones y todo, hasta que las decepcionan. Hola, mi amor, ven, y viene otro man, y hola, papi, hola. Entonces ahí ya quedaron decepcionadas. Entonces de razón hoy en día la mujer se está fijando, ñerito. Dijo Hassan, que ya lo estaba escuchando, es que un ñero las hace sentir, tienen pierna y porque volea cicla y todo el tema, y para aquí y para allá. Entonces hay un tema fuerte frente a eso. Entonces la vanidad se está llenando con cosas que nos está dictando el mundo. Hoy en día es un pecado tener una barriga. Uy, pastor, ¿cómo está de gordo? No seas agua, mano, eche para adelante. Entonces, mire, hay algo, familia, que todo el mundo ya es un estereotipo de hombres, de mujeres, de temas, donde, wow, yo admiro el tema de que una mujer se comporte como una dama, y pues me da alegría que un varón se comporte como un varón, hermano. Pero estamos perdiendo eso porque la vanidad, mire que vanidad no es de que se haga sentir uno, no, vanidad es llenar un vacío, que hay una vida sin propósito. ¿Sí lo pudiste conectar? Okay. Hay una vida que sin propósito. Entonces Pablo dice, mire la primera enfermedad mental, la vanidad. ¿Qué es vanidad? Algunos dicen que toca verse bien, no, eso no es vanidad, eso es presentación personal. La vanidad es otro tema. Entonces llenar el tema del vacío. Y vean lo que dice. ¿Qué dice? Ahí, ya, escúchame. Bueno. Entonces vean lo que dice la escritura. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué hace la vanidad en una enfermedad mental del alma? Cierran entendimiento, y hay gente, la gente vanidosa, que no es las que se arreglan, no estoy dando eso, sino las que llenan un vacío y están sin propósito, tienen el entendimiento entenebrecido, no entienden la palabra. Dice la palabra de Dios, dice en Romanos, que para algunos el mensaje de la cruz es locura. Y hay gente, ayer estábamos con los pelados en Parques de Vida, ¿no? Y algunos dicen, uy, eso de cristianos, uy, no, qué bola, no entienden porque su mente está como entenebrecida. Entonces, cuando la vanidad está ahí, y mire que uno le pregunta a esos muchachos, ¿qué quiere ser el día de mañana? Futbolista. ¿Y para qué? Para tener una mansión, para tener un Ferrari, para llenar el vacío. Mire, hay un tema que yo he visto mucho y a mí siempre me ha tramado cómo juega Mbappé, un jugador de Francia, Mbappé.
Pero miren, Mbappé en medio de su... Espero que no me vean el mensaje allá en Francia, creo que no me van a entender. Pero Mbappé, con todo el dinero que tiene, y siendo pues un muchacho joven, puede levantarse cualquier muchacha en el mundo. Pero hace poco, antes de ahorita de estar con Esther Esposito, ahora antes tuvo un travesti. Mire la falta de entendimiento, es tan vacío la persona y la enfermedad silenciosa en la mente que para él fue normal tener una novia travesti. Normal. Y ahora, bueno, por lo menos ya mudó a Esther Esposito, ya otra, una niña de España. Entonces vea cómo es la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Tener a alguien mejor, más bonito, más esto, que sea más top, que sea... Eso cierra el entendimiento, porque no va a entender las cosas claras de la vida. Y vea lo que dice la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, no sabe cómo es ser una persona de Dios. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Vea lo que trae la vanidad. Cierra la mente. O sea, las arterias espirituales no funcionan. No entienden de la vida de Dios. Son ignorantes porque no les deja la vanidad, no les deja avanzar para comprender la palabra de Dios. Y aparte de ser ignorantes, dice que su corazón se endurece. ¿Usted se imagina esas enfermedades silenciosas y están en la mente? ¿Endurecen el qué? El corazón. Entonces hay gente que es dura en el corazón sencillamente porque hay una enfermedad silenciosa y está en la mente. Y digan conmigo, vanidad. Dijo Eclesiastés, dijo Salomón cuando escribió lo que él escribe en el Antiguo Testamento. Salomón cuando era joven escribe Eclesiastés y dice, mamacita, tus pies en las sandalias, tu pecho, tus dientes, tus senos, tu ombligo, wow, hace todo este Eclesiastés hablando de la mujer y las curvas de una mujer. Tremendo, ¿no? Cantares, perdón. Gracias, Cantares. Ya uno está cucho y se le están regando los campos. Entonces, Cantares. Después va madurando el hombre y empieza los golpes de la vida, entonces empieza a escribir proverbios. Pero ya cuando está cucho escribe Eclesiastés y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Ya uno con el tiempo se da cuenta y uno está envejeciendo y uno se da cuenta que todo es ¿qué? Vanidad. Y hay muchas personas, ustedes se dan cuenta, una cosa es vestirse bien, pero yo he visto que ya que estaba en una tienda, miraba a un señor, tendría unos 65 años aproximadamente, casi 70. Y el hombre le estaba pidiendo un jean a una muchacha que sea slim fit. Y yo decía, ¿cómo es un cucho de 65 años para meterse en un slim fit? Y entonces la muchacha decía, su merced, ¿no le gustaría este clásico? Y él dice, no, yo quiero un slim fit. Y él le dijo, ¿pero y eso? Y él le dijo, porque las muchachas a uno todavía lo voltean a mirar. Y yo le digo, Dios mío, que no llegue la época que uno llegue a los 50 o 60 y le quiera a uno, no sé, amor, hazme un roto aquí al pantalón, por favor. O quiere uno atravesarse la oreja o un tatuaje. Y Dios mío, vanidad. Entonces vean lo que dice la Escritura. Y esto me llevó a mí a un tema, porque la dureza de corazón es porosis, que significa callosidad espiritual. Y hay gente que se pone callosa espiritualmente. ¿Usted sabe qué hace la callosidad en el ser humano? ¿Qué hace? Quita la sensibilidad. No hay nada, no se lo reveló ni carne ni sangre, quita. La callosidad en alguna parte del cuerpo nos quita la sensibilidad.
Si usted ha visto, hay veces a una persona que tiene callos en esos pies, usted le hace así en un pie y dice, no, yo no siento nada. Porque el callo hizo una capa que le quita la parte de sensibilidad. Pues eso es lo que pasa cuando está la primera enfermedad en la mente, que es eso. Entonces usted ya no siente nada de parte de Dios. Personas que ya no sienten la presencia de Dios ni orando, ni adorando en la iglesia, ni sienten la misericordia de Dios en la calle, en algún lado. Son gente que ya su callosidad es tan grande que no sienten la presencia de Dios. Mira el que está a su lado, dígale, hoy nos toca pulirnos con la palabra y que me quiten toda callosidad en mi ser y en mi espíritu. Amén. Tremendo. Tremendo. Vea lo que hace el apóstol Pablo. Segundo, vea, esas son las enfermedades silenciosas que están ¿en dónde? En la mente. Número 2, vea esta otra enfermedad silenciosa. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí ve? Los que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxiria para cometer con avidez toda clase de impureza. Número 2, hay otra enfermedad silenciosa y son las que están en el corazón. Porque ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las fornicaciones, los adulterios? Del corazón. Entonces, esa enfermedad silenciosa que está en el corazón es la pérdida de sensibilidad espiritual, el cual el corazón deja de reaccionar al pecado. Entonces, hoy en día, cuando el corazón ya no reacciona frente al pecado, es porque usted ya está insensible a él. Tremendo. Hay personas que ya son insensibles a cualquier cosa. Yo he tenido consejerías con personas, no de acá de la iglesia, gracias a Dios, aclaro, pero he tenido una consejería con personas, señoras de 60 años, señores de 70 años, que buscan personas más jóvenes para tener un tipo de relación. Diga conmigo, eso no cuadra. Dice la escritura que ¿qué? Que no os unáis en ¿qué? En yugo desigual. Pero las insensibles al pecado, hay chinas que no son tan insensibles en el corazón. Porque es que el abuelito, una vez mi suegrita vio un tipo en la política ahí en el puente de Cañaveral y llegó y lo vio y dijo, uy, pero a ese lo desenterraron. Y yo... Y hay unos que de verdad, está bien pero hay unas chinas que desenterraron al abuelo porque tenía Villegas. Y no importa, son insensibles. No importa lo que les toque aguantarse, con tal de que el abuelito muera pronto, todo está bien. Entonces hay una insensibilidad en estos tiempos fuerte. Muchachos que se sacrifican por el iPhone, por la moto. Entonces ya hay una insensibilidad fuerte. Entonces con avidez practican cualquier pecado. Cualquier pecado. Familia, y eso puede tocar a la iglesia. Porque hay personas que estando caminando con el Señor luchan con cosas internas. Y uno que sabe. Por eso, familia, mire, usted no se aterre si algún día, ay, tal persona cayó. ¿Usted qué se aterra? Usted también está peleando con cosas internas. Amén. La verdadera Biblia y la iglesia dice que las personas que caen en pecado, el espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Restaurar al pecador con espíritu de mansedumbre. O sea, siendo usted manso. Porque hay personas que dicen, uy, usted cayó en pecado, mira a ver si ayuna, a ver si Dios lo levanta. Eso no es restaurar.
ese pecador volviera a cometer el pecado. El restaurador restaura a la persona. La iglesia es un hospital del pecado. Yo no sé por qué un pastor o un hermano se aterra. ¡Ay! En esta época nos tocó bailar con la más fea. Nos tocó bailar con la más fea. Ya uno no sabe aquí quién es quién. Y el quitar, cuidado, si entramos por ahí ya nos toca entrar espalda con espalda, porque uno no sabe. Entonces, familia, aquí hay algo que las enfermedades que están en el corazón, vean lo que hacen. Y dice, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y la laxivia en griego es aselgeia, que significa conducta libertina, descarada y desafiante delante de Dios. Entonces dice, malas, ahora pues ya conocí el Señor y pues ahora me quiero volver para el mundo. Y mundo, acá estoy. Y no sabe cómo puede caer. Miren, el mundo uno le da 3 vueltas, después le da una patada y chao. Cristo no. En Cristo puede haber muchas cosas caminando uno con el Señor, pero lo bueno del Señor es que el Señor restaura. Lo bueno del Señor es que toda enfermedad espiritual que nosotros tengamos, el Señor está dispuesto a restaurarla. Está dispuesto a restaurarla. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo número 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Oiga, Pablo es un desafiante. Le están diciendo, ¿será que ustedes de verdad, iglesia de Éfeso, ustedes son discípulos de Cristo? Porque el que era discípulo de Cristo miraba como Cristo, caminaba como Cristo y tendría uno que actuar como Cristo. Pero es que nos hemos vuelto de una manera insensibles, una cuestión, y dice Pablo, venga, ustedes no han aprendido así del Señor. Pablo se sacó el aire predicando y levantando las iglesias en Asia Menor para mostrarles a Cristo, y las iglesias, ¿saben dónde volteaban a mirar? A los griegos, las cuestiones de allá afuera. Pablo a los romanos les habla y les dice, mire, en Roma había, haga de cuenta, una cancha de fútbol gigante y ponían opio en cada 20 metros, una paila ahí de opio, y la gente iba allá y sumaba y se metía al campo, trabados, y en los campos trabados allá en Roma hacían y cometían toda clase de cuestiones al pleno aire puro. Así era, Gustavito. Y usted se imagina, todos contra todos, y eso les parecía. Y Pablo decía, no se metan en eso. Cristo vino a rescatarnos porque eso es una enfermedad espiritual en el alma. Yo sé que estos mensajes pues no son de muchos amenes, porque como estoy atacando hoy el pecado de nosotros. Pero vean lo que dice la palabra. Si en verdad habéis oído, o sea, si ustedes han aprendido y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mire, y aquí hay una lucha. Si ustedes han aprendido del Señor y lo tienen ahora del Calvario en el corazón, mire familia, nos toca despojarnos de muchas cosas del mundo. De muchas cosas del mundo. Uy, el viernes, aunque casi no pude predicar bien por un ruido ahí, pero estuvimos con los varones y estamos mirando que hay muchas cosas que nos toca enfrentar en la vida y en este tiempo. Y nos toca, ¿qué? Sacar lo que es del pasado. Alguna vez, en algún punto de la vida, a nosotros se nos tiraron la mente y el corazón. Porque no faltó el amigo, no faltó el primo que le mostró a alguien pornografía. Hasta ahí llegó la sanidad mental de alguien. Desde que yo tenía como 10 años o 12 años,
Yo no había en bachillerato, yo estaba como en quinto de primaria. Cuando una vez un amigo me dijo, pille, y yo, ¿qué? Cuando, ¡plin! Playboy. Y ese grupo ya no éramos 2. Al otro descanso éramos 10. Y al otro descanso éramos 40. Y un profesor suspicaz dijo, ese grupito de 40, ¿qué? Hasta que fue allá, y como era alto, caballero, y todos apenas ¡pum!, se perdieron, y el que tenía la revista así quedó solo. A coordinación. No, pero yo no era solo, ¿dónde están los otros 40? No, yo, usted que tenía la revista, camine. Se lo llevaron, y nosotros, ¿quién queda en el problema? El que tiene eso en las manos. Y mire, hay algo que esos problemas se nos puede salir de la vida cotidiana. Ahora que ya no son revistas, que ya no hay que esperar para un canal, un viernes, un sábado en la noche. Ahora todo está a un clic de la mano. Ahora el pecado está a un clic de distancia. Y uno empieza a alimentar esas vainas en la mente, del corazón, y la gente hoy en día sabe cómo está. Mire, hace 5 años a mí se me ocurrió hacer un tema en las iglesias de acá de Santander con los jóvenes. Yo era el de la pastoral de juvenil de Santander. Y se me dio un día por hacer una encuesta. Era una encuesta secreta. O sea, nadie tenía que poner el nombre. Y empecé a preguntar a los jóvenes, ¿cuántos veían pornografía? Ese día yo dije, Señor, ¿con qué estamos peleando las iglesias? Del 100% de los jóvenes encuestados, el 78-80% veía porno. Y si esos son los jóvenes, no quiero preguntar los adultos. Y si esos son los adultos, ¿qué me dice a mí que los de la tercera edad no están viendo cosas que no son? Porque el pecado no pone diferencia ni de color ni de edad. El pecado no, nada. Eso el pecado no distingue, eso es peor que la droga. Entonces hay enfermedades que hay en el corazón, y dice Pedro, son cosas que uno batalla con el alma. ¿A qué cosa hoy tú tienes que ponerle un padre delante de Dios? O esa vaina te va a destruir con el tiempo. Porque vea lo que es esta enfermedad. Usted no cree, pero esas enfermedades con el tiempo dañan cualquier relación. Vea lo que dice la palabra. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre. Mire, deseche la mente no renovada. El pensamiento viejo trae una vieja naturaleza, y esta está viciada. Cuando la palabra dice viciada, la palabra en el griego quiere decir una corrupción destructiva. Mire, para mí el mayor ejemplo de eso fue cuando yo trabajaba en la gobernación. Cuando yo trabajaba en la gobernación, en la asamblea departamental más exactamente, la gente sabía que yo era pastor. Y un día un señor de la gobernación se me acercó, un hombre calidoso. Yo siempre vi a ese señor, un hombre de familia, un hombre, eso que usted ve esas familias con su carro, su esposa, sus hijos, y se dice, qué hogar tan lindo, pero usted no sabe lo que hay de fondo y lo que hay en batalla. Y una vez se me acercó este varón, me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí porque tengo un problema. Yo le dije, ¿qué quiere? ¿Qué pasó? Y en el problema él me dijo, pastor, yo con los años con mi esposa ya no nos entendemos como pareja. Entonces, pues acudí a aquellas páginas que uno de hombre ve cuando está en la soledad. Y yo le dije, ajá, mi hijo pastor, pero ese no es el problema. Yo le dije, entonces, ¿cuál es el problema? Me dijo, cuando yo estaba escogiendo y subiendo, vi una cuestión que había un señor y un joven. Y el peor error de mi vida fue darle clic ahí.
Porque eso se llegó acá, en la noche lo medité, al otro día quise experimentar el tema. Y ahora, todos los viernes o sábados en la noche, yo me voy al Parque San Pío a mirar qué muchacho hay por ahí, a ver si quiere ir conmigo. Y ya en esto llevo un año. En esa época. Y tenía a su esposa, tenía a sus hijos. Y mire, solo fue un tema destructivo. Una corrupción que fue algo pequeño. Darle un clic ahí a algo que uno no tiene ni que ver eso. Oiga, fue una puertica pequeña. Una ventanita que uno medio le abre al otro, mano, ese es peor que un ladrón, hermano. Se mete por donde sea. Cierre eso, porque vea esa enfermedad del alma. Mire, ¿usted qué cree que va a ser la esposa de ese hombre cuando se dé cuenta? Si es que ya no se dio cuenta. A menos de que sea una mujer de Dios, va a restaurarlo. Va a intentar restaurarlo. Tendría que ser una mujer muy de Dios. Yo conocí una pastora, una líder, no era pastora, una líder, que a su esposo lo pilló mirando esa cuestión homosexual. Y ella se sentó con él y dijo: amor, ¿tú por qué estás viendo eso? Mejor dicho, eso es el trabajo de psicóloga. Amor, porque vamos a orar, vamos a hacer esto, te voy a cerrar esas páginas, déjame porque no puedo hacerlo, obligándote, déjame, yo te ayudo. Y el hombre se dejó ayudar, al punto donde hoy en día le sirven al Señor. Entonces tiene que ser una mujer muy de Dios o un hombre muy de Dios para quedarse que su esposa también está en eso y uno tratar de meter la ficha y restaurarlos. Porque a eso nos llamó Cristo. Ahí sí no mire ni un amén. El Señor no nos llamó a restaurar. Y los de la propia casa. No has dicho, como están con ese silencio, hagan conmigo así, 3 deditos. Diga conmigo: recibo ahí triple salto mortal. Que Dios nos ayude, porque son enfermedades silenciosas que batallan ¿con quién? Con el alma. Con el alma. Y entonces vean lo que dice la palabra del Señor: renuévese en el espíritu de vuestra mente. Mire, ¿sabe qué tiene que hacer? Renueve su mente. Mire, ¿qué es lo más difícil? Desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Si usted es discípulo de la carne, vuélvase discípulo de Cristo. ¿Cómo para hacer eso? Vea, tan lindo el Señor, nos muestra la enfermedad, pero también Él está ahí en la cura. El Señor golpea, pero también venda. Y vea lo que dice la palabra: renuévese en la mente. ¿Qué tiene que hacer usted? Cancelar esos pensamientos, alejarse de eso, no vuelva a ver más eso. Cancele el tema, cancélelo. Hace unos años yo estaba pastoreando en Villa de Leyva. Yo era un chinito, tenía 23 años. Y estando allá, mi primer problema de pareja. El hombre se va a Tunja, a donde las niñas, por allá. Y el hombre conoció eso por los amigos y todo el tema, y fue allá. Y cuando llegó a la casa le dijo: bueno, mija, alístese porque le tengo una nueva. Cuando llega esta mujer a la iglesia: pastor, mire este sinvergüenza y quiere que yo haga esto y haga lo otro, y eso es violar mi integridad, por ahí no voy a hacer nada. El que tiene oído que oiga, y el que entendió, entendió. Y yo, por nada que... Y el hombre: pero si es que estamos muchos años, toca hacer cosas diferentes. Le dije: no, señor. La Biblia dice que hay 2 cosas en donde la mujer no está obligada a hacer nada.
cuando la mujer está en su periodo de purificación, o puede decir delante de Dios nanay nanay por donde no es. Dios hizo una vagina, hizo un miembro viril, y ese es el tema, ya. Lo demás no lo cuente como es. Mire, en Bogotá conocí una prostituta que en una fundación estábamos ayudando a las prostitutas. Y en una prostituta llevaba ejerciendo casi 40 años, ya tenía 60, ella empezó a los 20. 40 años de ejercer la prostitución. Me decía, pastor, yo no puedo estornudar porque me puedo hacer del cuerpo. Y uno no cree que el pecado es progresivo y va a afectar nuestra vida. Mire, tan corrompida, me decía, pastor, yo tengo vergüenza. Yo no puedo ni estornudar. ¿Usted se imagina lo que el pecado puede hacer en una persona con el tiempo? ¿Sí ve que es progresivo? Y aunque están en la mente, aunque están en el corazón, pueden afectar nuestra vida. ¿Cuánta gente hoy en día no está con SIDA? No está con el papiloma humano. Pero como el momento vale más, hay veces. Entonces vea lo que dice: cierre esa vaina en cuanto a la manera de pensar, renuévese en el espíritu de su mente y vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios. Y vea, ¿cómo se crea un nuevo hombre según Dios? En la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Qué es la justicia? La parte recta de Dios. Si usted sabe que eso no es de Dios, huya de eso. ¿Qué hizo José? Imagínense, el sueño de todo chino de 17 años, estar con una mujer mayor. ¿Sí o no? La mayoría de jóvenes sueñan con estar con una mujer mayor, los que no conocen del Señor. Y se le dio la oportunidad a José, y dice que José era pinta. Y la muchacha, la señora, le dijo: ay, ven José, José, ven para acá. Y él no, y ella: ay sí, ay no, ay sí, ay no, ay sí. Cuando lo arrinconó, porque ella quedó con ropa de él en la mano, se dejó uno arrinconar. Cuando él ya se siente arrinconado, sale corriendo, y ella le dice: venga para acá. No lo pudo ni retener y quedó con la ropa en la mano. Mire, Dios no nos mandó a enfrentar el pecado, nos mandó a huir. No, es que yo soy un hombre de Dios y yo ayuno y yo oro y el pecado no puede contra mí. Sí, Señor, ¿cómo no? Ay, Edguita, es que usted es tan servicial y tan lindo. ¿Cuándo va a orar por mí en mi casa? Ni miércoles, Edguita, salga corriendo. Ricardito, ay, es que usted es un hombre de Dios, pero no vaya con su esposa. Deje a Marcelita en la casa. Dieguito, es que necesito esa parte espiritual, pero también esa parte psicológica. Venga, negrito, pero allí déjela ya con los niños. Ay, mire, salga corriendo, Wilmachito. Su esposita es linda, pero ven, ¿por qué no nos tomamos un café? Mire, uno no puede, mano. Y si lo acepta, acéptelo en un lugar público. Y una vez, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, eso ya se convierte en otro tema. Vea cómo me sabotean. Como dice el pastor, eso es otro tema. Bueno. Entonces vea cómo se evita esto. Cierre la puerta, renueve su mente, niéguese a eso, coja la justicia, lo recto de Dios, la santidad, apéguese a Dios. ¿Usted ha escuchado ese dicho del primer libro de Crónicas de las Abuelas, capítulo 1, versículo 1? El que anda con la miel, algo se le pega.
pues péguese a Dios, péguese para que a uno se le unte. Es más, cuando uno dice unción, cuando alguien dice venga lo unjo, unción es untar. Viene del verbo untar en el hebreo, úntese. Por eso cuando oramos entre nosotros dice cojan aceite y úntense. Y en el nombre del Señor el Espíritu Santo hará algo. Y hoy que es un día de ayuno, me pareció especial hablar de todos estos temas también. Porque ¿cómo carajos el diablo va a querer tumbar la iglesia? Lo ha intentado con la cabeza, no lo va a intentar con el cuerpo. Entonces, vean lo que dice la palabra. Entonces, úsenlo en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? La palabra. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará como libres. Entonces, hágalo, váyase, métase en eso, métase con el Señor, métase en la rectitud, en esa santidad con el Señor y en la verdad, con la palabra. ¿Usted quiere conocer la mente del Señor? Es como cuando, mire, la mejor carta de amor que Dios nos ha escrito a la humanidad está aquí. Y léala con el mismo anhelo que como cuando esa persona a usted le escribía esas cartas. Hay mujeres que eso al escribir la carta hasta le echaban perfume, ¿no? Y uno se sentía bien, huele a ella. ¿Sí o no? Un hombre no. Si acaso uno se la echa aquí y ella llega y dice, uy, huele a él, o sea, pero familia, esta carta tiene el aroma del Señor. Yo amo esta Biblia porque esta Biblia tiene ya casi 30 años conmigo desde que empecé a predicar. Y por muchos años cuando he ido a orar y ese aceite se ha pegado en las páginas y ella huele. Entonces es lo mismo cuando leo algo de la palabra, cuando estoy sacando este mensaje, primero me partió a mí y me habló y yo digo, Dios, cuántas bobadas uno tendrá que morir y cuántas enfermedades puede tener uno y le toca cortar el tema, pero la única manera es frente a eso. Número 3 y la última. Ya a las 11 ustedes sí hablan. Enfermedades silenciosas. Primero, las que están en la mente. Segundo, las que están en el corazón. Pero tercero, vea las otras. ¿Dónde están esas enfermedades espirituales? Versículo número, ¿qué es? 25. Sí, ya me está dando esa vaina. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Número 3. ¿Sabe en dónde están esas enfermedades? Las que están en la conducta. Hay enfermedades que afectan la conducta del ser humano, ¿sí o no? Una esquizofrenia afecta la conducta del ser humano, ¿sí o no? Una depresión afecta la conducta del ser humano. Una ansiedad fuerte afecta la conducta del ser humano. Una fibromialgia afecta la conducta del ser humano. Un TDAH, un HDT o un TCC, todas esas vainas afectan la conducta. Y vean la conducta, las primeras enfermedades espirituales que están en la conducta están en la parte relacional. Y hay personas que afectan sus relaciones en la parte relacional con las mentiras. ¿Sí o no? Hay gente que se ha cuadrado a una persona a punta de mentiras. Mi amor, te voy a llevar hasta la luna y te voy a hacer bajar las estrellas del cielo. Y efectivamente así la fue hecho a vivir debajo de un puente. Le hizo ver la luna y las estrellas. Literalmente. La puso.
No fue en un hotel 5 estrellas, sino en un hotel mirando las estrellas. Entonces, familia, esa parte mentirosa, mira, hay gente que tiene esa enfermedad y se apoya en eso, no es que tal y muy mentirosos. Yo no sé si ustedes se vieron una vez una película que se llamaba Mentiroso. Un hombre que el niño de cumpleaños, el man era tan mentiroso que le dice, hijo, voy a ir a tu cumpleaños. Y el niño ya lo conocía, que el papá era tan mentiroso, que le dijo, Señor, que mi papá no pueda decir mentiras. Y era abogado. Y sobre todo los de los litigios, porque pues los abogados laborales, pues, o abogados como laborales, y el otro que es. Pero el litigio es todas las penales, pero está el que no litiga es el litigante y el litigante. Bueno, pero el que no es el que está en la oficina, ¿cómo? Litigante y el no litigante. Bueno, entonces el no litigante, es que yo que escuché un abogado que tenía puso unas estratificaciones y yo, entonces, digamos, el no litigante. Entonces, y ese man era litigante y iba a decir algo y no podía decir la mentira. No podía decir mentira. Hasta que descubrió que era su hijo y fue y le llevó otro de cumpleaños. Y le dijo, sople mi hijo y pida que yo vuelva a ser normal, que yo pueda decir mentiras. Y entonces eso me deja ver que si hacen una película hasta de eso, es porque ese es el diario vivir de la gente. ¿Quién no ha dicho una mentira este año? Por ejemplo, levante la mano quien no haya dicho una mentira este año. Claro. Mira el que está a su lado y dígale, estamos como enfermos. Estamos como enfermos, ¿no? Estamos como enfermitos, ¿no? Imagínense. Entonces, en mi defensa no diré nada, dice Juli. Oiga, la mentira, y hay gente tan mentirosa que ya uno los conoce. Yo tengo un amigo que es tan mentiroso que le dicen caramelito, que caramelea a todo el mundo. ¿Te imaginas eso? Ya lo conocen, lo mentiroso que es, que le dicen caramelito. Yo hasta hace poco me enteré, hasta hace un año me enteré de eso. Yo, ¿cómo? De verdad. Entonces, la mentira, ¿cuántas relaciones no se han basado en una mentira y cuántas relaciones no se han dañado por una mentira? ¿Sí o no? Tú eres la única. De resto son sucursales. Oiga, tú eres la principal. De resto, mami, no te preocupes, son sucursales. ¿Se acuerdan esa canción de Escalona? La celosa. Ay, ellas no escuchan canciones del mundo anteriormente. Yo fui el único incircunciso. Entonces vea lo que dice la palabra. Versículo 26. Vean los que están en las relaciones. Primero, la mentira. Segundo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Oiga, una cosa es airarse, que airarse es, se airó, tuvo rabia, pero cuando usted se aira, hace esto. O sea, pasa. El airarse es pasajera, ya. Uy, es que me dio piedra, pero ya, bueno. Pero el iracundo, mire, otra en las relaciones, el iracundo. El iracundo es un tema que está ahí fuerte. El iracundo por cualquier cosa. ¿Qué me mira? ¿Le debo o qué? Entonces ya hay gente, sonó la alarma. Dice el Señor, me falta que me pongan un letrero allá atrás. El Señor dice, deja ir a mi pueblo.
Ya casi acabó, familia. Es que hoy es ayuno, ¿sí o no? Entonces pues tengo un poquito de libertad. Entonces, el tema de relacional, el airarse. Hay personas que son airosas. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué? Cruza esta línea y su mamá lo llora. Su mamá sabe coser. No, entonces tome para qué cosa esto. Entonces son gente airosa. Gente supremamente airosa. Mire, en la cuadra donde vivimos con mi esposa, Johncito, yo un vecino, yo, ¿qué hubo, papá? ¿Cómo está? Pero el chino es un mancancano y gasta pesas y tal, pero es un airoso. Y el domingo pasado, precisamente, ellos cuadraron un carro que les quedó casi en la mitad, no dejaban pasar, y ni la moto, ni íbamos ahí con mi esposa, y nadie podía pasar, y entonces el carro de adelante le pitó, mano, entonces ¿qué? Triple, catre, doble, 30, porque aquí en Colombia es donde le ponemos exponenciales a las groserías, ¿no? Y el otro, entonces ¿qué tal? Se armó. Mientras tanto, bueno, gracias a Dios pudieron correr los carros, pim, pam, entonces ¿qué? Que estoy bien. Y nosotros ahí con mi esposa, que ese gordito sí la embarra, ¿no? Y miren cómo son las cosas. Pasó otra vez el carro, le dio una vuelta, y pasó cuando ellos estaban allá metidos, y pasó el carro filmándole la casa. Usted no sabe por quién se puede meter, sin saber quién la madre después. Qué peligro. Y yo ni me acuerdo la placa por no decir. Entonces vea el tema tan tremendo. Entonces la ira puede darle lugar al diablo. Y vea que estas enfermedades que son en la conducta, que están en las relaciones, el airarse es dar cabida al diablo. Entonces vea la ira. En algún momento, yo me acuerdo hace años, en Bogotá, estábamos en un partido, esos partidos en Bogotá, en el occidente de Bogotá. ¿Cómo les explico? No son de esos partidos que quedan en el sur, que es con puñalada incluida, no. Pero son partidos en el estrato 3-4 donde uno se da duro, ¿ya? Y hubo un muchacho en un partido que cogió a uno de mis mejores amigos y le pegó una levantada. Y mi amigo dijo, Pere. Y en el partido que estábamos ahí, ¡pum! También, y se armó y mi amigo, como el man era alto y él también, mi amigo le hizo así. Entonces, ¿qué? El man perdió el equilibrio, y en Bogotá tienen para ver, esos son los escalones en cemento, y el man se pegó acá y murió. 9 años, y en esa época teníamos 16, 9 años de cárcel por una cuestión de ira. ¿Lo mató? No quiso, y eso en la Biblia se llama pecar por yerro, pecar por ignorancia. Yo no, ¿te acuerdas cuando yo te decía, Jay, Pere, cuando me toca a mí al principio en los partidos? Bueno, hace años, Pere, tranquilos, Pere, no se agapen. Me acuerdo una vez que estábamos jugando en un partido en Los Rosales, y dentro de la misma iglesia habían 2 grupos de fútbol. El uno, el que ya estábamos tratados por Dios, que nos bajamos de la cruz después de 1000 intentos. Y otro que eso sí, mejor dicho, esos sacaban, eran los Pedro, ¿no? ¡Fum! Sacaban así. Y un día casi se agarran con otro grupo que estábamos evangelizando. Y yo quieto, me tocó meterme. Y claro, ese loco era también un camastrón. Dije, aquí ahora me toca mostrar los 5 ministerios. Y yo dije, Dios mío, y nos ha guardado y siempre nos ha guardado. Mire, ayer José, ¿a quién se le mete duro? José, tu amigo. Ese José es un limpio para jugar, y por cuestiones de la vida se trabó, y en la caída él va a caer adelante, pero con el codo le pegó a Ochoa. Y Ochoa dijo, Ochoita, tranquilo, venga, no se preocupe. No, me dijo, no, paz.
que se aguante la hortica el que me pegó. Y yo, José, venga, pídale disculpas. Y José muy humildemente, venga papá, discúlpeme. Entonces vea los tratados por Dios. ¿Y cómo se baja todo? La ira, ¿cómo se baja? No, Fabito, ¿cuántas batallas no nos ha tocado? Entonces la blanda respuesta apacigua la ira. Entonces vean las relaciones. Mira al que está a su lado, dígale, no se ire. No se ire. Es que hay gente que tiene... Mire, yo mismo he visto acá que había una muchacha en la 27. Se le atravesó al muchacho, al señor, era un señor, no era un muchacho, se le atravesó para subir por la 48. Se le atravesó y el man va y la frena y la cierra también. Entonces, y va un señor contra una, era como Lili de grande. Oiga, y del bendito asiento, del asiento de la moto, ¡fum!, lo saca. Y yo, uy. Entonces nos va a agarrar de machete aquí a todos. Me tocó, porque yo, una muchacha, nos va a agarrar a todos acá machete. Entonces se unió el uno, se unió el otro, se unió el otro, y gracias a Dios la fuerza hace vencer el tema. Entonces el hombre se calmó y se fue. Yo digo, Dios mío, ¿en qué momento de ira podemos dañarnos el propósito que Dios tiene para nosotros? Por una ira. ¿Cuántas niñas están en la cárcel ahorita por un momento de ira? ¿Cuántos hombres, cuántos esposos, cuántos exesposos o cuántos exmaridos? Vean la parte social. Vean esta otra parte social y vean lo que dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Oiga, y hay un tema acá en la parte social, el hurto. Mire, uno en estos tiempos, uno no puede confiar ni siquiera. Usted se pone en eso de lo que pasa en Bucaramanga y dice, vea, robo hoy en local. ¿Y quién fue? Un abuelito tierno. Y uno dice, ay, esa abuelita tan... Oiga, abuelito tierno y todo, un abuelito era tierno, ese abuelito. Usted lo ve y el abuelito entró con una humildad y tal, y se acercó ahí donde estaba la caja de la muchacha cuando, ay, bueno, mi hijita, ok, fui y se le tumbó el celular a la china. Uno ya no puede confiar. Manes que entrenan a los niños para que vaya y, si lo puede, chalequero. El hurto. A eso me hace llevar a una historia de un niño que estaba en un centro, en el D1, póngale así, estaba en el D1, y al señor de adelante se le cayó un billete, y la mamá apenas vio, y el niño, el billete del señor, ¡ay, la gente! Pero mamá, es el billete, ¡ay, la gente! Bueno, la señora lo recogió y tal. El niño empezó a robar. La mamá le veía la billetera y ran. El abuelo, ran. Y vea cómo empieza. ¿Sí ven los ladrones cómo empiezan? Desde chiquitos. Y los llevan a estudiar al jardín infantil, mi primera puñalada. A completar. Imagínense eso. Oiga, y el que hurtaba no hurte más. El chino, cuando estaba a los 15 años en la cárcel, la mamá lo fue a visitar. Dijo, mamá, no me venga a visitar porque por su culpa es que yo estoy aquí. Si usted no me hubiera enseñado a robar, yo no estaría aquí. Mano, el ejemplo entra por casa. Los ladrones no se forman sencillamente en la calle. Es por situaciones y porque falta formación. Diga conmigo, formación. ¿Qué niño cuando chiquito no se ha robado algo? Es un instinto, porque como lo quieren tener, lo pueden coger. Hágalo devolver, hágalo pedir perdón y hágalo pagar. Un hermano en la iglesia me cogió el consejo y le quitaba de las 11
Le digo, acuérdese de lo que usted tumbó, ¿sí o no? Tocó pagarlo. Ok. Entonces usted, en esa época se le daban 2.000 de 11, le voy a dar 1.500. Pero papá, nada. Y de a 500 hasta que pagó ese tema, volvió y le dio los 2.000 en esa época. Hoy en día ese muchacho es un volteador de aquí a Pekín. No le debe un peso a nadie. Pero hay personas que le deben una vela a cada santo. Milenita, 100.000, presten, yo los pago la semana entrante. Luisita, venga. Andreita, Chapar, oiga, ya hay gente que ya lo ven en la iglesia y ni lo saludan porque sabe que los va a plomear. Eso también es hurtar. Mira lo que dice la palabra. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para el que tenga, para el que no tenga con el que compartir, con el que padece necesidad. Oiga, el que padece necesidad, no el que no le guste trabajar. No el que no le guste trabajar. Nos pasó algo a nosotros en el grupo de chicos con un pelado. Y en diciembre él estaba mal, entonces yo les dije a los pelados, venga, Chino está mal, y se recogió una ofrendita y se le mandó. El 5 de enero me estaba llamando, oiga, Paz, 50 barras, ¿todo bien? Y yo, ¿qué le pasa, Chino? Entonces, como yo no le hice, llamó a Wilmer, y como no, entonces llamó a Diego. Y así, yo no sé si llamaría a Giovanito y a alguno. Dije, no, eso no es de Dios. A los 15, venga, 10, Paz, no, suerte. Mano, si uno no aprende a administrar, uno empieza a hacer eso, y eso también se llama robar. Vea lo que dice la palabra. Entonces, las que están en la conducta, estas son las relacionales. Ahora, vea las verbales. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea la buena y la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, y aún en Cristo hay enfermedades que están todavía, ¿en dónde? Sí, pues son las relacionales, pero están en la conducta. Mire, y hay gente que tenemos a Cristo y no falta de vez en cuando que se le salte un trancazo por ahí. Y es lógico, hay veces que del dolor y en nuestra cultura santanderiana y colombiana, porque aquí es donde uno prueba si uno ha cambiado o tiene esa enfermedad. Salga del baño y péguese en el dedo pequeño con la pata de la cama. A ver usted qué dice. ¡Oh! Sagrado rostro. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Señor. Pero hay otros que no les sale, Señor, alabado sea tu nombre. Mire, porque lo peor de todo es que en cada golpe usted está martillando y se martilla una mano y usted ve la visión de Isaías 6, porque esas visiones salen, es un ángel le canta al otro ángel, santo, santo es el Señor, y usted ahí en medio del dolor. No, man, ahí es donde uno ve esa enfermedad y sale. Mire, yo luché por años y todavía lucho porque yo fui jetón, más de esta, pero jetón. Padre, yo fui demasiado vulgar y grosero, demasiado. Y en una de las peleas cuando Chino me partieron una botella de ese ron viejo del Caldas acá y me dio un huevito. A mí medio me tocan acá, Padre. Y sobre todo que haya una punta, que uno se levante y fin, sangre de Cristo. Eso sí que me ha probado a mí en la vida. ¿Qué aguijón? Cuidado, nos toca cuidarnos en las palabras. Imagínese uno, no vaya uno, quién sabe en la conducta, ¿no? Y uno por ahí por la calle y uno se pegue, que ya me subí en la moto, estamos haciendo mercado con mi esposa y me voy a subir a la moto y como tiene la parrilla, ¡pan! Aquí yo, sangre de Cristo, yo Señor, uy, yo llegué de un genio, mi esposa me dijo, amor, ¿qué te pasó? Y yo,
Yo no podía ni hablar de la piedra, dolor. Yo no sé si usted ha tenido eso. Piedra, dolor. Se nace una raíz de amargura porque uno dice, ¿por qué no levanté más la pata, padre? Es complejo. Vale, le preguntan qué pasó. Sí, le preguntan a uno, ¿qué pasó? ¿Se pegó? Sí, no. El que se cae, lo ve que se va a dejar uno. Se cayó, no. Me gusta recoger, mirar, inspeccionar el piso, hacer bacterias. ¡Sobre! ¿Qué pasó? Uy, Padre de la gloria. Vamos a orar hoy por algunos de esa enfermedad. Hombre, diga, fuera de chiste, en esta mañana, dígale conmigo al Señor, Señor, ayúdanos. Haz como Isaías, pasa un carbón encendido por nuestra boca, pero haga así, haga conmigo así estos deditos, pasa un carbón encendido por esta boca y purifica lo que somos, en el corazón, en la mente, en todo, en el nombre de Dios Jesucristo, amén. Me preocupa el que no lo hizo, está luchando más, ok. Y termina con estas. Entonces están en la conducta, esa enfermedad silenciosa, en la conducta, en las relacionales, en las verbales, pero ahora vea las espirituales. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga, esas espirituales, contristar al Espíritu Santo, prácticamente romper la comunión con Dios. Y hay gente que rompe la comunión muy fácil. Todo le echa la culpa a Dios. Dios, si ves, tú me metiste en esto. Si ves, Dios, ¿por qué no hiciste algo? Señor, si tú dices que tú haces ayuda idónea, ¿por qué me metí en eso? Duro, y toda la culpa es de Dios. Muy seguramente en muchas parejas faltó ayuno y oración seguramente. Para decir, porque uno cuando está soltero, ay, si uno tuviera a alguien, ay, Señor, esta soledad, ay, ya después y si ve uno de novios y cuando se están conociendo, ay, amor, hazte aquí, 20 años de casados, ay, ¿qué hace aquí? Echa para allá. O sea, cuando eran novios, ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. 20 años después, quite esa verruga que ya me lo... Oiga, esas partes, esa cuestión espiritual, está teniendo en nosotros un tema. Y tiene un tema ahí espiritualmente hablando. Estamos mal espiritualmente, cortamos y somos fáciles de cortar la comunión con Dios. Y también muy fácil en cortar la comunión con las personas que amamos. La palabra de Dios dice que el que no ha pecado de boca y de conducta es varón perfecto. Y pues bueno, alce la mano el perfecto. Entonces puedo seguir predicando porque ni yo. No, pues, o sea, ¿qué? Entonces nos toca seguir caminando con Cristo hasta ser perfectos. Y vean las espirituales en lo último que dice el Señor. Vea en esas partes verbales, espirituales, y ahora vea la emocional. Vea la emocional. Miren tantas enfermedades espirituales que hay, Padre. Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. Oiga, y esa parte emocional, amargura, en el griego es picria, que significa punzante, veneno. Yo no sé si usted alguna vez lo ha picado un alacrán o un escorpión. Sí, señor. Su máquina. Estaba en la costa. Dios santo, allá en Santa Marta, yo bendigo a Santa Marta.
y me pica un alacrán rojo, gordo. El muy desgraciado no había bajado de peso por estar picando a todo el mundo. Uy, va y me pica eso. Miren, yo sentí aquí entre piedra, yo sentía piedra, una emoción fuerte, quería morirme. Uy, yo no sé qué es eso. Es un revuelto de emociones, de dolor, de sentimiento, de hinchazón. No, mano, mire, y uno iba a hablar y nada, ni siquiera. Y así pasa con la amargura. Entonces la amargura, cuando uno lo pica eso, usted lo pica un escorpión, una vaina de eso, usted dice, ay, ¿cómo está? Sí, me acabo de picar un escorpión, pero... ¡No! Como la persona que está amarga es como si le hubiera picado un escorpión siempre. ¿Cómo está? Pues bien. ¿Cómo le ha ido? Ahí. ¡Amargo! Parece que yo lo hubiera bautizado en jugo de limón. Yo no he bautizado a nadie en jugo de limón, ni los bautizaré en eso. Creo que fue en agua, ¿no, Cata? Ah, ok. En agua. Y el agua es señal de purificación del espíritu. Mano, si toca volver a bautizarse, pues bautícese. Si quiere ir al río Jordán, allá otra vez, páguelo y bautice allá si quiere. Pero quítese toda amargura. Mire, dice Hebreos que la amargura puede contaminar a muchos de los que están a su alrededor. Y esa amargura, mano, mire lo que hace. De la amargura hay veces pasa el enojo. Del enojo pasa la ira. De la ira pasa la gritería. Y de la gritería la maledicencia. Y de ahí toda malicia. O sea, ya no se pudo, mejor dicho, mire, toca es... Mire lo que le pasó a una mujer aquí en Piedecuesta. Encontró que su marido tenía como 3 mujeres. ¿Qué hizo esa mujer de Piedecuesta? En un momento usted le hizo el reclamo. Y pues usted se imagina, santanderiana enfurecida, y prende la radio. Mami, prenda la radio. ¿Sí o no? Y empieza el tema. Y el hombre, venga, y dele, y la grita. Entonces empieza amargura, enojo, la ira, la gritería. Y de gritería pasa la maledicencia. Usted es un siempre, usted es un perro, usted es un y maldíganse los unos a los otros ahí. Y de la ira y la maledicencia pasó a toda malicia. Sacó el cuchillo y dijo, mijo, para que no moleste tanto. Y le hizo la circuncisión, pero se le fue la mano. Se le fue la mano a esta mujer allá en Piedecuesta. ¿Y usted se imagina a esa mujer ahora la mano de cárcel que está pagando? Mire la parte de esas enfermedades que hay. Si hay amargura, mire, sáquela. ¿Cómo se deja la amargura? Prácticamente, y cómo se sana esto en la vida cotidiana. Vea lo que dice la Escritura y termino con eso. Para estas enfermedades que están en la conducta, mire la sanidad acá. Antes, sed benignos unos con otros. Muestren el bien. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarme la amargura? Me meto con lo bueno. Dice la palabra, pensad cosas buenas. En esto pensad en cosas buenas, piensen en cosas buenas, no en el pecado, en cosas buenas. Dios, me diste un año más de vida, tengo trabajo, hay algo en la alacena, estoy bien, puedo estar con enfermedades, pero estamos con la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo, el cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día tras día. Amén. Día tras día. Oiga, hermano, sea alegre, muestre la benignidad unos con otros. Vea lo que dice la palabra, misericordiosos.
Sienta la miseria de esa persona en su corazón. Y vea lo que dice la Escritura, perdonándonos. La palabra aquí es aphesis. Y la palabra aphesis es liberar. Cuando usted perdona, se libera. Amén. Perdone su pasado, perdone su presente y perdónese en el futuro, porque posiblemente usted la va a seguir embarrando. El Señor Jesucristo estaba acá y los apóstoles y dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y dice: no, Señor, pero 70 veces 7, 490. Mi esposo ya lleva como 1000. No es un número exacto. 70 veces 7 quiere decir hasta que esa persona sea perfecta. ¿Cuántas veces tiene que perdonar usted a su esposo? ¿Cuántas veces tiene que perdonar usted a su esposa? Hasta que sea perfecta. ¿Qué dice mi Clarita? Amén y amén, me dice mi Clarita. Mire hasta dónde las enfermedades del alma nos puede llevar. Quiero que cierren sus ojitos y vamos a orar. Vamos, a los que están allá en casa, le pido al Señor que los bendiga, que los guarde, y la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén allí en sus hogares. Dios los bendiga y Dios